Hay una paciente que no voy a olvidar. Llegó a la consulta con la blusa suelta, los ojos cansados y una frase que llevo años escuchando en distintas versiones. Doctora, hago todo bien. Como sano, camino, duermo y aún así termino cada día con el vientre como un tambor. Ya no sé qué hacer. Se había restringido tanto que prácticamente comía lo mismo 4 veces al día. Había eliminado el gluten, la lactosa, las legumbres, las frutas con mucho azúcar, el café y casi todo lo que le daba placer. Y sin embargo, seguía hinchada, seguía con gases, seguía con esa presión abdominal que le apretaba la ropa, le cortaba el sueño y le robaba las ganas de salir. Lo que esa paciente no sabía, y lo que quiero explicarte hoy con toda la claridad que tengo, es que el problema nunca había estado en los alimentos que comía. El problema estaba en cómo su intestino estaba interpretando las señales, en cómo su sistema digestivo había perdido el ritmo, y en cómo su cuerpo, sometido a años de restricción y estrés, había dejado de comunicarse correctamente consigo mismo. Eso es lo que vamos a resolver hoy, no con una lista de prohibiciones, no con otro alimento que te digan que debes eliminar, sino con un protocolo de emergencia ordenado, paso a paso, diseñado específicamente para cuando el colon está saturado, irritado, lleno de gas y sin saber por dónde salir. Quédate hasta el final porque esto puede cambiar completamente cómo te sientes antes de que termine el día. Antes de darte el primer paso del protocolo, necesito explicarte algo que muy pocos médicos se toman el tiempo de explicar en consulta, y es la diferencia entre tener gases y tener un intestino que no sabe cómo manejarlos. Porque no es lo mismo. Todos producimos gas. Es un proceso biológico completamente normal. El problema aparece cuando ese gas no se desplaza, cuando queda atrapado, cuando el intestino pierde la capacidad de moverlo con la fluidez que debería. Y eso ocurre por 3 razones principales que a menudo se superponen y se alimentan entre sí. La primera es una disbiosis intestinal, que es el nombre técnico para un desequilibrio en la comunidad bacteriana que vive dentro del colon. Cuando ese equilibrio se rompe, ciertas bacterias empiezan a producir gases en exceso, especialmente hidrógeno y metano, durante la fermentación de los alimentos en el intestino grueso. El resultado es exactamente lo que tú conoces: hinchazón que comienza por la mañana y se agrava con cada comida hasta que al final del día el abdomen parece a punto de explotar. La segunda causa está más arriba en el tracto digestivo, en el estómago. Cuando el estómago no produce suficiente ácido clorhídrico, ya sea de forma natural o porque la persona lleva tiempo tomando antiácidos, la digestión inicial no se completa bien. Los alimentos llegan al intestino delgado en un estado inadecuado, fermentan más de lo que deberían y generan una carga de gas que el colon no puede manejar. Muchas personas atribuyen su hinchazón a lo que comieron esa tarde, cuando en realidad el problema empezó horas antes en el estómago. La tercera causa es la que más subestimamos, y es el sistema nervioso. Existe una conexión directa y constante entre el cerebro y el intestino a través del nervio vago, ese nervio largo que regula funciones automáticas en todo el cuerpo, incluyendo la motilidad intestinal, el movimiento coordinado que empuja el contenido del colon hacia adelante. Cuando vivimos bajo estrés crónico, cuando dormimos mal durante semanas, cuando comemos con prisa, ese nervio pierde eficiencia. El colon se vuelve más lento, más espástico, más capaz de retener gas que de liberarlo. Y así la persona puede estar comiendo perfectamente y aún así terminar inflamada, porque el intestino no está recibiendo las señales correctas para moverse como debe. Ahora que entiendes esto, el protocolo va a tener mucho más sentido.
El primer paso se llama pausa digestiva y es la parte que más sorprende a la gente cuando se la explico porque es exactamente lo contrario a lo que la mayoría espera de un médico. No voy a mandarte a comer algo específico, voy a pedirte que dejes de comer durante un periodo concreto de tiempo, entre 12 y 14 horas. No porque el ayuno sea una moda, sino porque el intestino humano tiene un mecanismo interno de limpieza que solamente se activa cuando el sistema digestivo descansa. Se llama complejo motor migratorio, y yo suelo describirlo como una ola de limpieza que recorre el intestino entre comidas, desplazando residuos, reorganizando el tránsito y evitando que los materiales se estanquen. Ese mecanismo no puede funcionar si hay comida entrando constantemente. Cada vez que comes algo, aunque sea un puñado de nueces o un trozo de fruta, la digestión se reactiva y esa ola de limpieza se interrumpe. Por eso hay personas que comen poco, pero picotean durante todo el día y nunca mejoran. El intestino nunca tiene el descanso suficiente para ponerse en orden. La pausa digestiva la hacemos de noche porque es el momento más natural para realizarla. Tu última comida del día debe ser sencilla, tibia y fácil de digerir. Una sopa ligera, un caldo, verduras cocidas, algo que no le ponga demasiado trabajo al estómago justo antes de que empiece el reposo. Después de eso, no más comida hasta la mañana siguiente. Agua sí puedes tomar. Si te sienta bien, unas gotas de limón en el agua pueden hacer el proceso más llevadero. Esa noche en la que el intestino trabaja sin interrupciones es el primer movimiento real del protocolo. El segundo paso empieza a la mañana siguiente, antes de desayunar, y se trata de una infusión específica que yo llamo el té de rescate. Quiero ser muy directa contigo. Esto no es una receta de abuela, ni un remedio sacado de las redes sociales. Cada ingrediente tiene una función fisiológica concreta. Para prepararlo necesitas 2 centímetros de jengibre fresco rallado o media cucharadita en polvo si no tienes fresco. También necesitas una cucharadita de semillas de hinojo, entre 5 y 6 hojas de menta fresca, preferiblemente menta piperita. Y si el abdomen está especialmente irritado ese día, puedes añadir una pizca de cúrcuma en polvo. Todo eso va en un recipiente con 250 a 300 mililitros de agua muy caliente, pero no hirviendo agresivamente. Dejas reposar entre 7 y 8 minutos y lo tomas lentamente, a sorbos pequeños, con calma. El jengibre actúa como un procinético natural, estimula el vaciamiento gástrico y favorece que el contenido digestivo avance en lugar de quedarse estancado. El hinojo tiene un efecto carminativo, la capacidad de ayudar a que los gases atrapados se desplacen y se liberen con mayor facilidad. Y además relaja la musculatura del intestino, lo que es fundamental cuando el colon está en contracción sostenida. La menta ha sido estudiada ampliamente en personas con síndrome de intestino irritable y su efecto principal es reducir el espasmo muscular intestinal, esa sensación de retortijones y contracciones dolorosas que acompañan a la distensión, y la cúrcuma suma un efecto antiinflamatorio sobre la mucosa intestinal que puede resultar especialmente útil cuando el colon lleva días sensible y reactivo. Tomado con calma, este té no anestesia el síntoma. Le da al intestino herramientas para recuperar su ritmo desde adentro. El tercer paso es el que más subestima la gente y también el que más diferencia puede hacer en pocas horas: el movimiento corporal y la respiración. Cuando el abdomen está muy distendido, la tendencia natural es no moverse, quedarse quieto, esperar a que pase, pero esa quietud es exactamente lo que el colon no necesita. Para empezar, voy a pedirte algo muy simple que puedes hacer en tu cama esta misma noche. Acuéstate boca arriba, lleva las rodillas hacia el pecho y abrázalas suavemente. No con fuerza, no hasta el límite.
solo aproximándolas hasta donde tu cuerpo te lo permita sin dolor. Sostén esa posición durante 30 segundos, respirando con calma. Esta posición crea una presión anatómica sobre ciertas zonas del colon, especialmente en el ángulo esplénico y en el colon descendente, que son dos de los lugares donde el gas tiene mayor tendencia a acumularse. Esa presión suave puede desplazar el contenido y aliviar la sensación de globo mejor que muchos medicamentos. Después, con las rodillas aún flexionadas y los pies apoyados sobre la cama, deja caer lentamente las rodillas hacia un lado mientras mantienes los hombros pegados a la superficie. Aguanta unos segundos, regresa al centro y llévalas hacia el otro lado. Es un movimiento de torsión suave, como el balanceo de un péndulo, que estimula distintas porciones del intestino grueso al mismo tiempo. Hazlo sin prisa, sin rebotes, acompañado de respiración tranquila. Ese movimiento puede despertar el peristaltismo, ese movimiento ondulante que el colon usa para empujar su contenido hacia adelante y que en los momentos de crisis simplemente se detiene. Y una vez que estés de pie, después del té y de esas posiciones, camina. No necesito que corras ni que vayas al gimnasio. Necesito que camines 10 minutos después de cada comida ligera. El cuerpo tiene un reflejo llamado reflejo gastrocólico, una respuesta automática mediante la cual el colon aumenta su actividad después de que el estómago recibe alimento. Caminar activa ese reflejo. Le dice al sistema digestivo que el cuerpo está en movimiento y que es hora de moverse también. Quiero volver un momento al paso del movimiento porque hay algo que merece más espacio. Cuando una persona lleva días con el abdomen distendido, se instala un patrón de inmovilidad muy difícil de romper. No porque sea perezosa, sino porque el malestar físico genera una respuesta de protección lógica. Si moverme produce más presión, entonces me quedo quieta. Pero ese quieto tiene un costo directo sobre el intestino. El movimiento corporal al caminar produce una especie de masaje interno sobre las vísceras, un estímulo gravitacional y rítmico que activa el tránsito de una forma que ningún medicamento puede replicar. Es por eso que los pacientes postoperatorios a quienes se anima a caminar pocas horas después de una cirugía abdominal recuperan la función intestinal antes que los que permanecen en reposo. Entonces, cuando te digo que camines 10 minutos, no te lo digo para que hagas ejercicio. Te lo digo para que le des al colon la señal mecánica que necesita para recordar que tiene trabajo que hacer. Y sobre las posiciones, hazlas por la mañana antes de desayunar y también por la noche antes de dormir. Si durante el día sientes acumulación intensa en un costado del abdomen, tiéndete unos minutos y lleva las rodillas al pecho otra vez. El colon tiene 4 curvas principales donde el tránsito puede frenarse y las posiciones que te describí trabajan sobre cada una de ellas de manera diferente. Juntas forman una rutina de desobstrucción que vale mucho más de lo que aparenta. Y sobre la respiración, quiero añadir algo revelador. Existe una diferencia fundamental entre respirar para oxigenarse y respirar para regular el sistema nervioso. La respiración diafragmática profunda no es solo una técnica de relajación, es una intervención directa sobre el tono vagal, sobre la capacidad del nervio vago de enviar señales organizadoras al intestino. Cuando el tono vagal es bajo por estrés crónico, el intestino recibe menos instrucciones de movimiento y menos coordinación entre sus partes. La respiración profunda eleva ese tono de manera rápida y medible. 5 ciclos conscientes, bien hechos, con atención en la expansión abdominal y en la exhalación lenta, pueden cambiar el estado del sistema nervioso lo suficiente para que el intestino empiece a destensarse. Hay pacientes que sienten la primera liberación de gas durante el propio ejercicio de respiración. No porque sea coincidencia, sino porque el espasmo que retenía el gas se redujo lo suficiente para dejarlo pasar. El cuarto paso es la alimentación del día, y aquí voy a pedirte que cambies la forma en que sueles pensar sobre qué es saludable.
porque durante estas 24 horas el objetivo no es comer nutritivo ni abundante, el objetivo es comer sin agravar. La mejor base para este día es el arroz blanco bien cocido, no integral, no con semillas, no mezclado con condimentos complejos. Sé que esto va contra todo lo que has escuchado sobre fibra, pero en un colon inflamado más fibra puede significar más fermentación, más gas y más distensión. También puedes incluir proteína magra en porciones moderadas, pollo cocido, pescado al vapor, huevo cocido. Todo preparado de manera simple, sin salsas, sin frituras. En cuanto a verduras, sí pueden estar, pero cocidas, blandas y sin cáscara. La zanahoria cocida, la calabaza, el chayote, la batata bien cocida son opciones que la mayoría de los intestinos inflamados toleran sin dificultad. Un hilo de aceite de oliva sobre la comida puede mejorar la tolerabilidad, y los caldos suaves aportan calor, hidratación y una sensación de alivio que muchas personas describen como inmediata. Lo que no debe entrar durante estas 24 horas es igualmente importante. Las legumbres de cualquier tipo, los lácteos, los vegetales muy fermentables como el brócoli y el repollo crudo, los jugos industriales, los productos con edulcorantes artificiales como el sorbitol o el eritritol y el agua con gas. Y lo más importante, no te recompenses al final del día con una comida pesada. Ese es el error que devuelve a las personas exactamente al punto de partida en pocas horas. La confusión entre lo que es saludable en general y lo que es adecuado para un momento específico es una de las fuentes más comunes de frustración digestiva. Una persona con un intestino sano puede comer brócoli, legumbres y kéfir sin ningún problema. Esos mismos alimentos en alguien con disbiosis activa e intestino irritado pueden convertir cada comida en un episodio de gases y dolor. No porque los alimentos sean malos, sino porque el contexto lo cambia todo. Por eso el protocolo de emergencia no es una dieta para el resto de tu vida, es una intervención temporal. Una vez que el intestino se reorganice y la inflamación baje, la dieta puede y debe ir ampliándose de manera progresiva. El objetivo final nunca es comer solo arroz con pollo. El objetivo es llegar a comer de manera variada y placentera sobre un intestino que vuelva a tener la capacidad de procesar esa variedad sin convertirla en sufrimiento. Hay dos apoyos adicionales que algunas personas pueden incorporar. La glutamina, que dentro de ciertos enfoques funcionales se utiliza como apoyo para las células del intestino cuando se busca favorecer la recuperación de la mucosa. Si ya la tienes en casa, puedes tomarla por la noche disuelta en agua tibia. Y un probiótico de calidad con cepas evaluadas en el contexto de distensión y desequilibrio bacteriano, no cualquier producto que diga probiótico en la etiqueta. Por último, si logras acostarte sobre tu lado izquierdo esa noche, estarás favoreciendo anatómicamente el tránsito en las porciones finales del colon, donde el contenido sortea ciertos ángulos que actúan como embotellamientos cuando el intestino está lento. Ahora quiero hablarte de algo que no puedo omitir. Cuando este protocolo no es suficiente, esto está diseñado para distensión digestiva funcional, gases acumulados, intestino lento. Pero si junto a la hinchazón aparece sangrado en cualquier forma, fiebre, dolor muy intenso y localizado con precisión, vómitos repetidos o una rigidez abdominal que no es normal en ti, entonces lo correcto es buscar atención médica de inmediato, no para asustarte, sino porque hay cuadros que pueden comenzar con síntomas muy similares a la distensión común y que necesitan evaluación clínica urgente. Hace un momento te conté sobre esa paciente que llegó agotada de restricciones. 2 días después de hacer este protocolo, me escribió. Me dijo que no había dormido así de bien en semanas, que la ropa le quedaba diferente al levantarse, que había comido una sopa sencilla y una pequeña porción de arroz con pollo y que el cuerpo le respondió de una manera que no recordaba. No porque el protocolo sea magia,
sino porque por primera vez en mucho tiempo su intestino había recibido exactamente lo que necesitaba: orden, descanso, movimiento suave y señales claras. Eso es lo que este protocolo hace. No calla los síntomas, corrige el terreno. Si pones en práctica todo lo que te expliqué hoy, hazlo de principio a fin. Cuando termines las 24 horas y sientas alivio, no regreses de golpe a los hábitos que trajeron tu intestino hasta aquí. Reincorpora los alimentos de manera progresiva. Escucha lo que te dice tu cuerpo antes de que llegue al límite otra vez. Lo que quiero que te lleves de todo esto es una idea central. El intestino no falla por casualidad. Cuando el colon se inflama de manera recurrente, cuando los gases se acumulan semana tras semana, hay razones concretas detrás. Razones que tienen que ver con el equilibrio bacteriano, con la calidad de la digestión inicial y con el estado del sistema nervioso. Ninguna de esas causas se resuelve en un día, pero todas pueden empezar a corregirse cuando entiendes cuáles están presentes en tu caso. Este protocolo es el primer paso. Es la forma de salir de la crisis para poder pensar con claridad. Porque un cuerpo con el abdomen al límite no puede hacer cambios sostenibles. Primero hay que bajar la intensidad, y una vez que el cuerpo respira, ahí empieza el trabajo de verdad.